Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias del libro de Marcos para la meditación antes del tiempo de oración. Hoy es el tercer domingo del mes y tendremos un tiempo de oración. Pero antes vamos a meditar en el pasaje que estamos estudiando de Marcos 11. Puestos de pie, vamos a leer el versículo 20 al versículo 26. Marcos, el capítulo 11. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, dice la palabra de Dios en Marcos 11 y el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos brevemente al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de orar y orar como congregación. Y antes, Señor, al estudiar este pasaje, te pedimos que tú nos enseñes a orar, que aumentes nuestra fe. Señor, sabemos, como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Danos luz, manda tu Santo Espíritu que nos ilumine, cambie corazones. Nosotros creemos en la promesa que tú estás en medio de nosotros cuando estamos orando. Y te pedimos, Señor, que tú salves, que tú edifiques, que tú consueles, que tú contestes nuestras oraciones esta tarde. Danos, Señor, fe, aumenta nuestra fe. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Supongamos que usted está muriendo, está ya en sus últimos días, las últimas horas de su vida, usted lo sabe. ¿Qué consejos le daría usted a sus familiares, a sus amigos más cercanos? ¿Qué consejos, qué palabras, qué les diría a sus amigos, a sus parientes, a sus hijos, hijas, ahí a un lado de usted? Bueno, nuestro Señor Jesucristo les aconsejó tres cosas a sus discípulos. Les dijo: tengan fe en Dios, oren siempre, perdónense el uno al otro. Eso es lo que nos enseña este pasaje que leímos de Marcos capítulo 11. Este pasaje relata un incidente que sucedió el martes de la primera Semana Santa. Es decir, en unos días, miércoles, jueves, el viernes, nuestro Señor Jesucristo sería crucificado. Él lo sabía, él sabía que iba a morir en la cruz. Los discípulos ven la higuera que se ha secado. Y leemos en Mateo 21 que le preguntaron los discípulos cómo es que se secó, cómo es que se secó hasta la raíz. Pero nuestro Señor Jesucristo no les contestó alguna lección de biología o alguna lección de mística, de alguna profecía acerca de Israel como la higuera, etc. Pero aprovechó la oportunidad para darles tres lecciones básicas, muy sencillas, pero tan esenciales para la vida aquí y la vida en la eternidad. Ahora, esta mañana aprendimos de la primera. Nuestro Señor Jesucristo les enseña: tengan fe en Dios. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esta tarde seguimos con el segundo consejo o la segunda orden. Está en el imperativo, es un mandato. Oren, oren. Nuestro Señor Jesucristo manda y aconseja que oremos siempre, orad sin cesar, nos dice en otra parte. Nos vamos a enfocar entonces en este consejo, en esta orden, que debemos de orar siempre. Y en este pasaje específicamente, noten que el Señor presupone que como cristianos oramos. Nos dice en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando,
nuestro Señor Jesucristo presupone, asume que nosotros como cristianos oramos. Y aquí la conexión es que la fe en Dios y la oración están entrelazadas. Es una cadenita inseparable. Donde hay fe en Dios, hay oración. Hay fe, entonces hay oración a Dios. Y por cierto, una de las maneras más fáciles de las cuales usted puede saber que si usted tiene la fe que salva, si usted realmente es una cristiana, un cristiano, es coteje, cheque, estoy orando. Estoy orando. Los que tienen fe oran. Los cristianos oran. Si tienes fe en Dios, entonces vas a orar a Dios, lógico. Es como en Hechos capítulo 9 hay una historia muy interesante. Estaba en Antioquía, Saulo de Tarso, había un hombre ahí, un cristiano llamado Ananías, Ananías de Antioquía. Hay otro Ananías malo, ¿verdad?, en Jerusalén, pero este es Ananías en Antioquía. Y nuestro Señor le dice, ve y visita a Saulo de Tarso. Pero Ananías tiene mucho miedo, puesto que Saulo de Tarso era, por así decirlo, el gran inquisidor de su tiempo. Él arrestaba a cristianos. De hecho, había ido a Damasco a arrestar a los cristianos y ayudaba a martirizarlos, así como martirizaron a Esteban. Él estaba cuidando la ropa, era el encargado, el supervisor de ese martirio. Pero Dios en su misericordia había perdonado a Saulo de Tarso, lo había salvado y transformado. Pero Ananías tiene mucho miedo. Entonces Dios lo convenció diciéndole, ve, él ora. Él ora. Confirmado. Esto es lo que realmente ha sido transformado. Él ora, él es un cristiano. El cristiano ora porque ora. Como dice en Gálatas y dice también en Romanos capítulo 8, el cristiano automáticamente ora, Abba, Padre. Si muchas veces había repetido el Padre Nuestro, cuando se convierte de corazón, empieza a decir, Padre Nuestro. Entonces, es de notarse eso. El Señor presupone que oramos. Pero también en este pasaje, noten que nos anima a orar por cosas grandes, cosas imposibles para nosotros. Porque de cierto os digo, dice el versículo 23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no nos dice, oren para que el cerro de la campana sea echado a Bahía de Quino. No es eso, no es necesario, ni es la petición que debemos hacer al Señor. Pero nos está enseñando, bueno, pueden pedir por cosas grandes, imposibles para ustedes. Hay una historia en Josué capítulo 7, si no me equivoco. Josué pide que el sol pare. Que el sol no continúe en su movimiento, ¿verdad? Que la tierra, por supuesto, gira alrededor del sol, pero Josué pide que el sol se pare. Quería más luz. Estaba en una batalla contra los enemigos de Dios, contra los enemigos del pueblo de Israel. Y el sol se paró. Bueno, el punto es, Dios puede hacer esos grandes milagros para su gloria, para proteger a su pueblo. Claro que sí. Y el Señor nos anima a orar confiando en el gran poder de la oración de fe en Dios. Y nos ayuda a pedir por cosas grandes, imposibles para nosotros tal vez. La hermana Julia está en un grupo de oración virtual internacional. Me estaba contando el otro día de una hermana con mucha fe, muy sencilla la hermana, pidió oración para que el dictador de Corea del Norte se convirtiera. Este señor, ¿verdad? John King, no es imposible para Dios. No, pero ¿cómo? No es imposible, nada ni nadie es imposible para Dios. Entonces, hermanos, hermanas, sigamos orando por esas peticiones que para ti se te hacen tan difíciles, tan increíbles. A lo mejor ya dejaste de orar por ese pariente y piensas, no, es que no, es demasiado. No. Tú sigue orando. Tal vez ya dejaste de orar por esa tentación tan fuerte que tienes y ya te diste por vencido. No. Tú sigue orando. Nada es imposible para un problema familiar y tú dices, no, ya. El Señor contesta
la oración, por más difícil que sea. Tal vez no veamos la respuesta inmediatamente, tal vez no veamos la respuesta en nuestras vidas, pero de seguro en el cielo vamos a ver claramente cómo es que Dios nos contestó. Pero en este pasaje también vemos, no tan solamente el Señor nos anima a orar por cosas grandes, imposibles para nosotros, pero en último lugar, en tercer lugar, nos exhorta a orar perdonando a los demás. Nos exhorta a orar perdonando a los demás. Y aquí está el otro consejo, ¿verdad? Nos dice, tengan fe en Dios, oren, perdónense los unos a los otros. Y estos consejos están entrelazados, ¿verdad? La fe está entrelazada con la oración y la oración está entrelazada con el perdón. Leemos en el versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No sé si ustedes han notado, y es muy significativo, muchos de nosotros sabemos el Padre Nuestro de memoria, pero noten, una de las grandes peticiones que debemos hacer a diario, debemos de orar por el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La petición a diario también es esta: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonan a los que nos ofenden. Y el Señor aquí, por supuesto, es muy sabio y realista en esto. Sabe que al vivir en este mundo nosotros vamos a sufrir de ofensas, de personas que se van a enojar injustamente contra nosotros, personas que van a decir chismes de nosotros, que nos van a robar aún, van a mentir, van a gritar, se van a burlar, o como dicen ahora, van a hacer bullying, ¿verdad? Y nosotros debemos de perdonar. Aún a nuestros enemigos nosotros debemos de perdonar y amar. Puede ser que nos golpeen injustamente o aún que nos maten. Esteban, no sé si ustedes se han fijado, que al ser martirizado, él oró, Padre, perdónalos. Así como nuestro Señor Jesucristo oró en la cruz. No, aquí el Señor, la exhortación es, el consejo es, perdonen. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, nos dice en otra parte. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero luego nos dice, tienen que tener ese espíritu perdonador. Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Tienen que tener ese espíritu perdonador, en otras palabras, siempre perdonar. Y el Señor aquí nos advierte, si no tienen ese espíritu perdonador, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Esto es muy fuerte. Si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar tampoco. Y ahora aquí, hermanos y hermanas, al leer hombres, si no perdonan a los hombres sus ofensas, no piensen en los hombres desconocidos que les pisan el callo en el Price Club, o como dicen los modernos, en el Costco, ¿verdad? Alguien los pisa a los hombres y se meten ahí en la fila y perdónalo. No, lo debemos de hacer con ellos, pero aquí, hombres, incluyan ustedes a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus madres. Los hombres aquí incluye a los compañeros en el trabajo, a los vecinos que te echan la basura ahí en tu banqueta, a los hermanos de la iglesia, a la hermana Tiburcia. Creo que no hemos mencionado a la hermana Tiburcia este año, ¿verdad? Hay que perdonar de verdad. Pero ¿cómo podemos hacer eso? A veces se nos hace tan difícil, imposible. Aún podrías llegar a pensar, ¿sabes qué, Paco? Es que no me sale perdonar al esposo. No me sale perdonar al esposo. No me sale perdonar al vecino. No me sale. Si no me sale, soy un hipócrita. ¿Que no? Bueno, ese tema a lo mejor merece otra serie. Pero vamos a enlistar unas enseñanzas que nos ayudan a tener un espíritu perdonador. A obedecer el mandamiento a perdonar, aunque no nos salga. No es hipócrita que tú vayas al trabajo. Cuando tienes que ir al trabajo, tienes que estar ahí a las 8 de la mañana y tú no le puedes decir al jefe, ¿sabes qué? No voy a ir, no me sale ir a trabajar ahora. Bueno, sería un hipócrita si voy a trabajar. Por supuesto que no les va a decir eso, tienes que ir a trabajar.
Y más cuando el Señor nos manda algo, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Bueno, es un devocional antes de orar rápidamente. Como les digo, esto pudiera ser otra serie, pero rápidamente veamos unas enseñanzas que nos ayudan a tener un espíritu perdonador. Número 1, hagamos conciencia que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Debemos de perdonar a los demás hombres, a los vecinos, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los compañeros, así como Dios nos perdonó a nosotros. No pudiera estar más claro que esto que en Efesios 4, por ejemplo, Efesios 4, 32. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Antes, sed benignos, bondadosos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así también como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Hay que perdonar, tener ese espíritu, así como Dios nos amó y nos perdonó, de la misma manera nosotros debemos de tener ese amor que perdona. En Colosenses lo repite el apóstol, hay otras palabras aquí en Colosenses 3 y el versículo 13. Colosenses 3 y el versículo 13. Soportándonos. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy claro aquí. En esta enseñanza, hermanos, hay que recalcar que Dios no nos tenía que perdonar. Dios no tenía que perdonarnos. Él muy bien hubiera podido haber mandado a toda la raza humana al infierno sin perdonarnos y crear otra raza. Pero por la pura misericordia y la gracia de Dios nos perdona. Nos perdona a todos los que nos arrepentimos y creemos en el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. Él no nos tenía que perdonar, pero nos perdonó en Cristo, como dice en Efesios, ahí subráyelo en Efesios 4:32, nos perdonó en Cristo, por la obra salvadora de Cristo, que incluyó su muerte de cruz. Nosotros no merecíamos ser perdonados, merecíamos ser castigados, pero Dios severamente, horriblemente castigó a su Hijo, descargando sobre él su ira santa. Como dice la profecía, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, si eres cristiano, esto te debe de motivar a perdonar las ofensas de los demás. Si Dios no tenía que perdonarnos, pero lo hizo por pura misericordia, y nos perdonó tanto, claro que podemos perdonar a los demás como Él nos perdonó en Cristo. Ahora, otra cosa que hay que recalcar aquí es que debemos reconocer la gran deuda que tenemos a la justicia de Dios y que Dios nos ha perdonado toda esa deuda. Para mí esta es la clave para tener un espíritu perdonador. Les voy a leer un cuento que nuestro Señor Jesucristo nos contó. Ustedes probablemente quieren decir una parábola, pero vamos a llamarle cuento. Es un cuento de nuestro Señor que nos enseña cosas espirituales, por supuesto. Ustedes lo conocen, no les voy a dar el pasaje, tan solamente lo voy a leer y voy a aplicar las cantidades a lo que sería la cantidad de hoy en día. Se le acercó Pedro, el apóstol Pedro, y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira, la cristiandad, el reino de los cielos, es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, con sus empleados. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un criado que le debía $160 millones.
le debía 160 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase esa gran deuda. Entonces aquel siervo, hincado y postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo ese empleado, halló a otro empleado que trabajaba con él y le debía $600. Y haciendo del cuello de él, lo estaba ahorcando y le decía: págame los $600. Entonces su consiervo, el amigo de él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, viendo a sus otros amigos y los que trabajaban con él lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, empleado malvado, toda aquella deuda de 160 millones de dólares yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y nuestro Señor Jesucristo termina diciéndonos: si también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si Dios te ha perdonado a ti una deuda de 160 millones de dólares, ¿no vas a perdonar una deuda a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, tu hijo, tu padre, de $600? Pero ¿saben qué? Aquí tal vez el problema es que no reconocemos que Dios nos ha perdonado 160 millones de dólares. No captamos la verdad que adeudamos millones de dólares por las mentiras que dijimos de niños. Estoy hablando, por supuesto, de la deuda a la justicia de Dios. Estoy hablando en los términos de la parábola. No captamos la verdad que adeudamos millones de dólares por los malos pensamientos que tuvimos de jóvenes. Millones y millones de dólares. No captamos la verdad que adeudamos millones de dólares por las codicias que cometemos en Costco y en Liverpool. No captamos la verdad que adeudamos millones de dólares por las veces que hemos matado a la esposa o al esposo con nuestros enojos, griterías, celos, rencores y falta de amor cristiano. Y ni se diga de los millones y millones y millones de dólares que adeudamos por las veces que no hemos venido a adorar al Señor, que no hemos venido a la Santa Cena, que no hemos leído su palabra. No le damos ni gracias por los alimentos. La ingratitud, nos dice en Romanos capítulo 1, la ingratitud causa millones y millones y millones de dólares de deuda a la justicia de Dios. Sí debemos muchísimo a Dios. Pero otro problema aquí es que no reconocemos que somos deudores de nacimiento, por naturaleza. Y pasa que nuestro corazón es una fábrica día y noche, es una fábrica que produce malos pensamientos, malas obras, malas acciones, malas palabras. Nuestra deuda entonces a la justicia de Dios se multiplica día y noche constantemente. Pero ¿saben qué? El gran problema de raíz es que no conocemos a Dios, que tan santo y puro es, que odia tanto el pecado, que por una sola desobediencia, una sola mentira, nos condena al infierno eterno. Ese es el gran problema.
que no conocemos qué tan justo y perfecto y santo es Dios. Creemos, bueno, no soy tan malo, nunca he estado en el centro de readaptación social, en la cárcel, no he cometido asesinato, yo nunca ni he fumado marihuana ni nada de eso, yo ni me paso los saltos ni en amarillo. Yo soy buena gente, Dios me va a aceptar. Una mentira, un mal pensamiento, una envidia, una codicia, nos hunde en lo más profundo del infierno, porque Dios es muy, pero muy estricto por su gran santidad. Hermana, hermano, Dios, 3 veces santo, nos ha perdonado muchísimo más de lo que nos imaginamos. Muchos crímenes. Perdonémonos unos a otros. Perdona a los otros las ofensas contra ti. Un último comentario sobre que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Al perdonarnos, Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. O en otras palabras, los borra totalmente de sus libros. Para siempre los borra totalmente de sus libros. Los olvida, o como dice un profeta, los echa tras sus espaldas. Nunca más nos acusa de ellos. O como dice otro profeta, los entierra en lo profundo de la mar. Así debemos de hacer nosotros. Cuando perdonamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, de verdad los debemos de perdonar totalmente, no superficialmente, pero no volver a recordar esos pecados, no volver a repetírselos. No volver a acusar, pero que tú me hiciste. No. Perdonar como Dios nos perdonó. ¿Cómo podemos tener un espíritu perdonador? Hagamos conciencia que debemos de perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Número 2, tengamos en cuenta que tal vez nuestro perdón puede salvar a los que nos ofenden. Tal vez si nosotros los perdonamos, ellos van a ser salvos. Aquí pueden apuntar 1 Corintios 7, 16. La Biblia no lo registra, no dice, pero en el cielo creo que voy a comprobar una tesis que tengo. Yo creo, mi tesis es que los soldados que crucificaron al Señor y escucharon de los labios del Señor en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que esos soldados se convirtieron. Lo creo por 2 cosas. Número 1, porque Cristo intercedió por ellos que fueran perdonados. Pero también creo que ellos vieron lo que pasó. Y como el centurión, él también escuchó de ese espíritu perdonador de Cristo. Y eso los ha de haber impactado mucho. Si tus amigos, tus familiares notan de ti un espíritu perdonador, tal vez no se conviertan inmediatamente, tal vez tu esposo no se convierte inmediatamente, no cambie inmediatamente, tu hijo o el familiar, pero en sus conciencias va a quedar grabado. Él me perdonó a mí. Él me perdonó a mí. No se vengó de mí, no tenía rencores. Tenía ese espíritu perdonador de Cristo. Y nos podemos imaginar aún en tu funeral de ese hijo llorando, pensando, mi madre me perdonó. Ella tenía este espíritu. Dios puede salvarlos así. Pero si no, de todas maneras, a lo último, tu reacción perdonadora, como dice el apóstol, amontonará ascuas de fuego sobre su cabeza. O rápidamente, número 3, si queremos nosotros tener un espíritu perdonador, matemos todo orgullo y avivemos la humildad en nuestras vidas. Aquí pueden apuntar Romanos 8 y versículo 13. Matemos todo orgullo y avivemos la humildad en nuestras vidas. Una de mis tesis es que el 99% del tiempo no perdonamos por puro orgullo. 99%, la gran mayoría del tiempo, a lo último,
no perdonamos por soberbia, por arrogancia. Y ese orgullo hace que haya más rencor, alimenta la venganza, los odios, los resentimientos, los enojos y otra multitud de pecados. Es por puro orgullo que no tomamos los pasos para reconciliarnos bíblicamente con esa hermana, con ese hermano. Entonces, arrepintámonos del orgullo, matémoslo todos los días. Es un pecado diabólico. Y aprendamos de Cristo a ser humildes de corazón. Entonces, esto a lo último, prácticamente hablando, significa: considera a tu esposa como superior a ti mismo. Ah, pero ¿cómo? Espérate, yo soy la cabeza del hogar. Yo soy la cabeza. ¿Quieres un versículo, Paco? Efesios capítulo 5. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ver qué dice ahí el apóstol Pablo y qué nos dice Dios. Efesios capítulo 5. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y cómo empieza el capítulo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es cierto, tú eres la cabeza del hogar, pero debes de ser humilde. Filipenses 2 nos dice: ser humilde es considerar a los demás como superiores a ti mismo. Y hermana, sé sumisa, así como Cristo fue a Dios y le obedeció hasta la muerte de cruz. Eso te va a dar un espíritu perdonador. Matemos todo orgullo y avivemos la humildad. En último lugar, reconozcamos lo que perdemos al no perdonar y lo que ganamos al perdonar. Reconozcamos lo que perdemos al no perdonar y lo que ganamos al perdonar. En nuestro pasaje nos dice claramente nuestro Señor en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Negativamente hablando, al no perdonar, perdemos amistades, perdemos matrimonios, perdemos oportunidades, perdemos mucho tiempo. Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado en toda mi vida es cuando fui a un funeral de un vecino. No lo conocen ustedes. No es aquí, es otra época de mi vida. Y en el funeral estaban ahí unos llorando mucho, muy triste la situación. El que había muerto había tomado su vida, se había suicidado. Muy triste y trágico. Y lo más triste de todo, en esa tristeza, es que uno de sus hermanos no le hablaba. Se había enojado con él. No le habló por décadas, años. Pero cuando lo vio allí, ustedes imagínense, su conciencia es tan terrible. ¿Cómo perdió? No es el pecado imperdonable, por supuesto, pero esa persona sufrió mucho. Me imagino que todavía sufre. Era su hermano y nunca lo perdonó en vida. Pero eso aparte, mucho más grave, hermanos, es la pérdida que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Eso es lo más terrible y trágico. Porque si no perdonamos, es evidencia que no hemos recibido el Espíritu Santo. Es evidencia que no hemos creído en el Cristo de la Biblia. No tenemos en nuestros corazones el amor de Dios en Cristo. Si no hemos creído en Cristo, no tenemos al Espíritu Santo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si Dios no nos perdona, ¿a dónde vas? Piensa, ¿a dónde vas? Si vives así hoy, arrepiéntete. Antes de salir de las puertas de esta iglesia,
Mata tu orgullo, ríndete a Cristo, ríndete al amor de Dios y dile, Señor, yo no entiendo todo esto, pero yo estoy mal. Perdóname, ayúdame a perdonar. Yo quiero aprender más de ese amor y saber cómo perdonar. Se me hace tan difícil, imposible por lo que me hicieron. Pero si he de perdonar, si ellos se arrepienten y si hemos de reconciliarnos, voy a hacer todo para que tú me perdones a mí, mis crímenes. Pero terminemos con lo positivo aquí. Reconozcamos lo que perdemos al no perdonar, pero reconozcamos lo que ganamos al perdonar. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes, su Padre Celestial. Esto es lo más glorioso que te puede suceder. Lo más maravilloso. Esto es lo que te hace bienaventurado, afortunado, dichoso. Que Dios te perdone todos tus pecados, absolutamente todos tus pecados, que te perdone tu naturaleza pecaminosa, que te perdone todo desde que naciste hasta el último segundo de tu vida. Que Dios te perdone todo es lo más maravilloso que te puede suceder. Porque si Dios te perdona todo, tú vas a poder estar con Él. Eso es lo maravilloso del perdón de Dios, que podemos estar con Él en gloria para siempre. Él es tan puro, tan santo, tan perfecto, que solo si nos perdona todo en Cristo, nosotros podemos estar con Él y gozar de los deleites eternos con Él. Tener ese espíritu perdonador, nosotros entonces comprobamos que Dios nos ha perdonado en Cristo, por su vida perfecta, por su sacrificio en la cruz. Y así tenemos comunión con Dios. Y también tenemos su bendición. Ustedes conocen el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Muy bien, tengo una pequeña tarea para ustedes. Hay un folleto en la mesa allá atrás, enseguida de la caja de las ofrendas. Si usted no lo ha leído, de hecho voy a pedir a nuestro hermano Sergio, si es tan amable, y nuestro hermano Malcón, si toman los folletos y se ponen en la puerta de la salida, saludan a los hermanos, le da un folleto si no lo tiene, y tienen que leerlo esta semana. Muy bien, si son tan amables. Se llama el folleto Receta para la Paz. Muy práctico, yo creo que les va a ayudar en lo que hemos dicho y también lo que no hemos dicho. Fue breve este devocional. Pero vamos a orar esta tarde y vamos a orar por las peticiones que generalmente oramos, por supuesto, pero oremos también que Dios nos dé un espíritu perdonador a cada uno de nosotros. Que Dios nos dé un espíritu perdonador. Muy bien, vamos a orar esta tarde.